buenas noches y bienvenidos a la primera tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla de este año 2023. Ya comenzamos un nuevo año en el que ya ponemos pues sobre la mesa la actualidad aquí en Melilla, pues que son muchas cosas, así que intentaremos pues equilibrar un poquito el tiempo en diversos asuntos, aunque sobre todo nos vamos a centrar en materia de medio ambiente. Pero antes de esto pues quiero saludar a los tertulianos de esta noche y por supuesto felicitar el año, tanto el 2023 como el 2973, el Yenayer, así que bueno, Fadela, pues bienvenida de nuevo, un año más en ambos sentidos. Muchas gracias, bienvenida, bien hallada, gracias Paula. Y bueno, dar la bienvenida a Rafael Giner, que no lo tenemos normalmente, pero sí ha estado con nosotros. Buenas noches, Paula, pues encantado de asistir de nuevo a tu programa. Y Mohamed Busian, como siempre, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. También feliz año nuevo, feliz Yenayer 1973. Bueno, gracias a vosotros. Y ya después de haber saludado a los tertulianos, ya sí vamos a comenzar como siempre pues a ver esos titulares, esas portadas de los periódicos locales que precisamente pues tienen los temas que vamos a tratar esta noche. Así que si también nos lo ponen en pantalla para que lo puedan ver los espectadores, en el Faro de Melilla pues vemos que titulan: por Mojatar asegura que en 2 meses los cortes de agua serán cosa del pasado. Se refiere pues a ese cuarto módulo de la desaladora, pues que comenta que en 2 meses pues ya estaría preparada, ya habrían finalizado esas obras. También habla de que el Ministerio dice que no correrá con los gastos de los trabajos de emergencia de Orcas Coloradas y que Hugo Morán visitó la playa de Trápana y la desaladora después de reunirse con Hassan Mojatar, del consejero de Medio Ambiente, y la delegada del Gobierno Sabrina Mo. Por otra parte, el Melilla Hoy titula por otro asunto también bastante importante: la reunión de alto nivel entre España y Marruecos ya tiene fecha, será el 1 y el 2 de febrero en Rabat, pero también abre con una fotografía sobre medio ambiente que dice que cerrará la planta incineradora de Melilla para trasladar los residuos orgánicos a la península. Bueno, Medio Ambiente ha comentado que pide al Gobierno central que se cierre esa planta incineradora, pero no se confirma que se vaya a cerrar, pero ese sería pues el objetivo del consejero de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Pero primero vamos a centrarnos en esa reunión de alto nivel entre España y Marruecos, muy breve porque no hay mucha más información, pero sí quería pedir titulares. Tampoco tenemos aquí en la mesa al Partido Socialista pues para ahondar un poquito más en este debate, pero sí quería pedir brevemente la opinión de los tertulianos, así que empezamos por Fadela Mojatar en cuanto a esta reunión de alto nivel que, así también para añadir, hoy se le ha preguntado a la delegada por la reapertura de la aduana comercial, pero no hay novedades al respecto, así que tenemos esta información solamente. Sí. Bien, Paula, pues bueno, yo creo que lo que tendríamos que calificar a todo lo que ha rodeado a esta reapertura, a esta vuelta a tener unas relaciones, parece entre comillas, que sean pues más amigables entre los dos estados, que es absolutamente lo deseable, que están envueltas en una incertidumbre inquietante y ahora seguimos con esa incertidumbre. Esperábamos que la delegada del Gobierno, ya que se ha dado una fecha para esa reunión de alto nivel entre 1 y 2 de febrero, al menos tuviera alguna información más allá de los titulares que podemos consultar todos los ciudadanos, que es que la aduana comercial, según también nos ha dicho la delegada, se va a abrir de forma gradual y ordenada. Yo no he visto en mi vida, y que nos expliquen por favor cómo una aduana se abre de forma gradual. ¿Se abre la aduana comercial o no se abre? Entonces, bueno, deseando desde luego que esas relaciones se conviertan al menos en lo que fue el statu quo anterior, inquietada y preocupada, creo, como toda la ciudadanía, en un tema que nos afecta tanto y nos impacta tanto, del que tenemos cero información. Vamos a pasar al titular de Rafael Giner. Sí, bueno, la aduana comercial, que está traída y llevada, efectivamente se dice que se va a abrir. No se dice fecha, no se dice cuándo y no se dice de qué manera. ¿De qué manera? De forma gradual, ¿qué es? Quiere decir, van a pasar una serie de mercancías, otras no, vamos a vetar tipos de mercancías, vamos a hacerla. No tenemos tampoco un alcance de la información de lo que realmente se va a tratar en la reunión de alto nivel, porque se va a hablar de Melilla, Ceuta en la reunión de alto nivel, no lo sabemos tampoco. Sabemos que el presidente del Gobierno se va a desplazar con una docena de ministros para tratar diversos temas, de los cuales no tenemos ninguna información. Y Mohamed Busian. Sí, bueno, vamos a ver, en primer lugar, parece que finalmente se ha hecho realidad el anuncio de los dos ministros de Exteriores, que creo que fue en noviembre en Barcelona, anunciaron que la cumbre bilateral o la de alto nivel iba a tener lugar o finales de marzo
o principios de febrero, ¿de acuerdo? Con lo cual parece que esa fecha sea finalmente cumplido, con lo cual una buena noticia, pero también es cierto que estoy de acuerdo en que la incertidumbre, la falta de información, es decir, pues genera unas ciertas dudas que espero que durante los días y sobre todo con motivo de esta reunión de alto nivel se disipen. Es cierto que efectivamente hay muchos aspectos que afectan mucho a los intereses de Melilla, que siguen sin aclararse, pero ha sido la tónica con este gobierno y con el otro, sin lugar a dudas. No sé si van a cambiar, lo que sí es evidente es que se van a tocar asuntos sobre Melilla, básicamente porque ya en el acuerdo que se firma entre el presidente del gobierno y el rey de Marruecos se diseña una hoja de ruta que afectaba directamente a la ciudad de Melilla, y entre esos aspectos de la hoja de ruta estaba lo de la aduana comercial. Tampoco entiendo yo mucho, sinceramente, qué significa eso de abrir una aduana comercial además de la graduada, sin lugar a dudas, pero bueno, supongo que lo explicarán. Lo que sí es cierto es que ha habido comisiones técnicas que durante este periodo han estado trabajando. Veremos cuáles son los resultados de esas comisiones técnicas. Claro, unas comisiones técnicas, me permite seguir así supuesto, un poco. Claro, que por lo menos lo mínimo que se podía haber hecho, porque es verdad que en estas reuniones de alto nivel nosotros vamos siendo siempre los convidados de piedra. Todos los gobiernos, Partido Popular y Socialista, han pedido que estuvieran presentes los presidentes del alto nivel. Eso no ha ocurrido nunca. Pero es cierto que ahora Ceuta y Melilla sí son protagonistas por todo lo que sabemos y por la gran crisis. Creo que es la más larga y prolongada y quizá una de las duras, ¿no?, en nuestros años de democracia entre los dos países. Qué mínimo que en esos años, en esas comisiones técnicas, la propia delegada del gobierno, que no solamente está para hacer una portavocía de argumentario socialista, o como digo yo, algo más allá de lo que podamos leer en titulares y todo lo que se quiera informar un poco más, con artículos de opinión, con otros temas, que no vaya más allá nunca. O sea, no se puede admitir que estamos sufriendo un impacto grandísimo, porque esa frontera que se ha abierto, sí, de forma gradual, nada más que se ha abierto a Benienzar, una serie de exigencias, estamos viendo en todo este tiempo que se ha abierto de una manera absolutamente asimétrica y se ha abierto de una manera desproporcionada, porque lo hemos repetido aquí y es una evidencia. Marruecos no está cumpliendo la reciprocidad y el régimen de viajeros que tiene que corresponder entre dos países que se dice que acaban de retomar unas relaciones de amistad. Entonces, eso que crea mucha incertidumbre y un impacto que está teniendo desmesuradísimo en las empresas, en las familias, por nuestras relaciones sociales que todos tenemos detrás, sobre todo los que tenemos familia, porque a lo mejor muchas personas de esta población no, pero a otras sí nos afecta muchísimo. Esos trabajadores transfronterizos que también están contribuyendo al desarrollo de esta ciudad, bueno, ya no digo los alimentos de primera necesidad, que teniendo al lado una huerta como tenemos y una zona de pesca, estamos padeciendo una restricción y una carestía en esos productos de primera necesidad que no puedo entender cómo la delegada del gobierno o nuestros representantes en nuestro país, al menos que nos aclaren, porque aquí hay algo que no nos están diciendo. Las cosas no parece que vayan bien. Y repito, ojalá que vayan bien, porque es que nos va la vida en ello. No sé si alguien tiene que aportar. Evidentemente, el futuro de la ciudad está marcado por la mirada hacia el norte y las relaciones en el plano turístico y en el plano comercial mirando al norte, pero sin descuidar que tenemos un vecino que también puede aportar determinadas cosas, amén del intercambio comercial entre los dos países. No, vamos a ver, yo en primer lugar, yo entendería y entiendo que el gobierno quiera mantener una cierta discreción, es decir, durante las negociaciones o durante la implementación de esas medidas, es decir, que se subrayaron con ocasión de esa reunión entre el presidente y el gobierno, entiendo, pero también entiendo que en una sociedad, de acuerdo, democrática, no se puede sustraer constante y eternamente o de manera indefinida la información a los ciudadanos. Por lo tanto, creo que debemos dar un margen, en este caso, de confianza al gobierno, que quizás en aras de esa discrecionalidad, para evitar efectivamente que se revienten las negociaciones o generen algún tipo de conflicto, pues espera que finalmente cuaje todo aquello para trasladarlo. Pero también es cierto que esto no puede esperar más, porque ya con la reunión de alto nivel se supone que ya, vamos a ver, se van a abordar otros asuntos de mucha mayor trascendencia. Claro, de acuerdo, y que sin embargo los asuntos que ya se perfilaron con aquel memorándum o con aquel acuerdo ya están para implementarse, ¿de acuerdo? Con lo cual, con la reunión de alto nivel sí es cierto que no había ninguna excusa por parte del Gobierno de la Nación a la hora de trasladar cuáles son, en qué se ha traducido efectivamente esa nueva entente entre los dos gobiernos o entre los dos estados. Lo que pasa es que cada vez que hay una reunión o un entente con Marruecos, la opacidad de lo que se trata en esas reuniones es patente y latente. Es decir, el Gobierno dice que llega a una serie de acuerdos que tampoco sabemos, más allá de la hoja de ruta. Pero nunca nos enterábamos, sinceramente, por ser justo, es decir, y eso ha sido una constante
¿de acuerdo? ¿No? Porque siempre se ha dicho que aquello que de las relaciones con Marruecos, bueno, eso era otra cosa, cuando afectan pero ha sido una constante, la opacidad, ¿de acuerdo? ¿No? Sobre todo cuando se estaba de Ceuta y Melilla, que eso no es ningún pretexto para que se siga utilizando. Pero no había un precedente como lo que está ocurriendo ahora. Claro, efectivamente, no, pero ¿qué quiere decir? Vamos a ver, por poner un ejemplo. Sí, que no se decía, ¿Cuántas veces desde aquí, desde la ciudad, cuando por ejemplo estaba el gobierno del Partido Popular, que por cierto, el señor Magallo, que yo lo he escuchado como ministro de Asuntos Exteriores, siempre ha valorado, es decir, la cooperación o la colaboración con Marruecos, ¿no? Eso está Pero claro. sin embargo, en muchísimas ocasiones, y con razón, se les ha reprochado al gobierno del Partido Popular, por ejemplo, o ahora al Partido Gobierno Socialista, la necesidad incluso de que representantes melillenses, que bueno, digo con razón porque tampoco es que vaya ningún representante de ninguna comunidad autónoma a esas reuniones, ¿no? Pero sí la falta de información, ¿de acuerdo? Y sin embargo, desde los gobiernos anteriores tampoco se conseguía atender o responder a esa reclamación. Que quiero decir simplemente por eso, termino, sí. que ha sido una constante. Es decir, pregunto yo, es decir, si eso ha sido una constante, ¿es algo que se puede explicar? ¿Es algo que tiene una justificación? No lo sé, pero lo que sí sé que ha ocurrido con este gobierno, con el anterior y con el anterior. Sí, pero yo he empezado diciendo esto, que siempre ha habido, nosotros hemos intentado que se hable de Ceuta y Melilla y se han hablado de muchos temas, seguramente eso quedó más en un ámbito más discreto, pero no hay precedente en lo que está ocurriendo. Ya hace un año que se sentó Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI y que le dijo que íbamos a empezar una hoja de ruta y esos puntos que se hicieron públicos, los que estaba ya además también la apertura de la aduana comercial. Lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes en la historia, por lo menos que yo haya podido bucear, más reciente en los dos países. Esa opacidad o esa discreción que ha habido siempre con el tema de Ceuta y Melilla, por esa sensibilidad, todos los gobiernos lo han tenido y es evidente. Yo lo que digo es que ahora no hay precedente con lo que está ocurriendo y que eso además, con una crisis histórica que estamos padeciendo, nos está haciendo un daño terrible. Y repito, y sí me voy también a lo que está diciendo Pancho, que el norte no lo podemos perder de vista, por supuesto, sin perder todas esas buenas relaciones, pero está claro que aquí estamos haciendo agua por todas partes y a la vista está, como decía yo, que es que ya ni siquiera información en un año que llevamos con todo esto. No, ya no se puede demorar más después de la reunión de alto nivel, es decir, concretar en qué se traduce ese acuerdo, claro, porque si no... ya sería imperdonable. Sí. Yo creo que ya llegaríamos a un punto crítico. Yo creo que sería un punto crítico que después de la reunión de alto nivel pues no se abriese la aduana comercial de forma normal y que no se retomaran un poco las relaciones, como ha sido siempre. De 500 autónomos que hemos tenido en lo que es un corto periodo de tiempo. Sí. Lo que no podemos esperar es estar desangrándonos más. No, yo no digo que esperemos al revés. Nosotros, por lo menos desde nuestro partido, desde el año 2017 y el anterior, siempre lo hemos estado defendiendo y trabajando también en otras alternativas. Pero bueno, las relaciones con Marruecos, por supuesto, están allí y somos una ciudad fronteriza, no nos podemos sustraer aunque queramos. No, pero es que eso había que... Vamos a ver, que a mí me parece muy bien que miremos hacia adelante, porque lo tenemos que hacer. La frontera, es decir, y hay que mirar porque Melilla administrativa, jurídicamente, es una ciudad europea, ¿de acuerdo, no? Sí, pero Melilla, es decir, no puede sustraerse a su geografía. Si nadie lo dice, nadie dice que no tengamos que sustraer. Claro, por eso claro, digo que es tan grave lo que está ocurriendo. No, pero digo lo siguiente, porque efectivamente, es decir, históricamente, eso se puede cambiar, aunque a mí me cuesta un poco de trabajo, pero necesita... Pero tampoco queremos cambiarlo. Me explico, no, pero vamos a ver, que se puede coger depender menos. Es decir, creo que hay que diversificar. ¿De acuerdo? No, eso sin lugar a dudas. No podemos tener una dependencia no podemos. 100% en cualquier cosa en la vida uno no se la puede jugar una sola carta. Eso es evidente, el sentido común, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que lo que ha dado siempre riqueza a esta ciudad ha sido la frontera. Es decir, el comercio, en definitiva, el intercambio. Y seguirá siendo así. Ahora que hay que tratar de diversificar y explorar otros. ¿De acuerdo o no? Es evidente, sería vamos a ver, demenciarnos a hacerlo. Lo que sí es cierto es que al margen de que aquí hay dos partes, y no solamente depende del gobierno español, sino también depende del gobierno marroquí, y eso es una evidencia, también es cierto que habrá que hacer propósito de enmienda y análisis sobre la desastrosa gestión por parte de las autoridades españolas que se ha hecho tradicionalmente de nuestras fronteras. Bueno, eso simplemente no para hacer ningún reproche, sino para sacar lesiones de aquello. Y eso también hay que entenderlo. Ahora, dicho eso, yo reconozco que hay una situación de incertidumbre, es decir, que sobre todo por lo que tú has comentado, lo que habéis comentado, por el tiempo transcurrido y la falta de, al menos a primera vista, de implementación de esos acuerdos. Pero no puede demorarse más después de esta reunión que va a tener lugar en esta primera semana. De todas formas, simplemente una frase solamente, yo creo que no ha habido un tratamiento más desastroso, lo que yo quiero que le vaya bien a mi país, por supuesto, esté el gobierno que esté, que la última que se está llevando en las relaciones con Marruecos. No hemos visto una cosa... Lo de la gestión de la frontera no una cosa tan larga, pero bueno, eso tendríamos para un programa pero bueno, de 3 horas. Pero yo simplemente no quería entrar en eso, yo hablaba en general, porque lo de la frontera no es, perdóname, es que
que ha estado al frente de esa frontera, tanto gobierno del Partido Socialista como del gobierno del Partido Popular. Lo que estamos hablando es de la gestión de lo que está ocurriendo ahora. Vamos a ver, lo ocurrido en el año 2015-2016 aproximadamente, eso sí que no tenía precedente en la historia de la ciudad. Pero dicho eso, espero que esta etapa nueva sirva para eso. A ver si hay una etapa nueva, claro, que ni llega. Ese problema es que no llega esa etapa nueva. Lo que tampoco podemos estar es Rafael. al albur de lo que Marruecos decida en cada momento. Que son dos partes. Claro. Porque no puede ser así, no podemos perder nuestra soberanía nacional sobre no más que no la soberanía, no es los intereses. Los intereses. Los intereses, pero los intereses no pueden ser que Marruecos los tome solamente unilateralmente para un lado. Tiene que ser una relación bilateral, cuyo caso, en caso de desaparecer esa reciprocidad, no habría forma de establecer unos contratos ni unos convenios económicos. Claro, se perdería el nivel de confianza. Claro, si pierde el nivel de confianza, es como está dando la sensación de que estamos llegando a ese punto, de que no confiamos mucho en que la reunión de alto nivel, como no sabemos qué temas se van a tratar ni qué temas se van a llevar al final, entendemos que se va a hablar de Ceuta y Melilla. A lo mejor resulta que termina la reunión y no se habla nada. Ya, bueno, si me permitís, por una última cosa. Sí, vamos a ir concluyendo. Brevemente, sí. vamos a ver. Es cierto que, bueno, a fin de cuentas, pues cada uno en su casa tiene sus problemas y parecen que son los más importantes del mundo, como no puede ser. Y nosotros tenemos nuestros intereses y para nosotros es una prioridad. Pero hay que entender con este gobierno, con cualquier otro gobierno, que las relaciones hispano-marroquíes no se centran en Ceuta y Melilla. Hay muchos aspectos, Sí, claro, sí, ¿no? Es decir, los intereses de los españoles y de la propia Unión Europea, que también están sobre la mesa, y cualquier gobierno español, porque los problemas siempre surgen con los vecinos. Claro, con los vecinos. Si nadie tiene problema con el que vive o con el que está a 1000 kilómetros, sino con los vecinos. Lo tiene México con Estados Unidos o Estados Unidos con México, es decir, España con Marruecos. Eso es evidente. Y eso también hay que entenderlo. Luego es cierto que es mucho más fácil, es decir, negociar cuando no hay una opinión pública detrás que cuando hay una opinión pública detrás. Si todo eso hay que ponerlo y valorarlo realmente cuando un gobierno como el español, que es un gobierno de un Estado democrático, pues se pone a hablar con otro gobierno, ¿de acuerdo? Donde no hay una opinión pública no tan desarrollada. Eso hay que entenderlo también. No sé si hay algo más que aportar, porque así en términos genéricos hay un acuerdo en el sentido de que no se puede depender solamente en un sentido, ¿no? En cuanto a relaciones comerciales, no sé si hay algo más que aportar, y si no, pues cambiamos de asunto, porque quería empezar la tertulia con este tema, pero como todavía efectivamente no se sabe qué conclusiones, qué titulares, pues tendremos tras esa reunión de alto nivel, y como tampoco sabemos exactamente la fecha exacta de la reapertura de la aduana comercial, se supone que sigue siendo en enero. Estamos ya prácticamente a mitad de mes, así que dejamos este asunto y, como bien he dicho, pues los temas principales de la tertulia de este 12 de enero se va a centrar en materia de medio ambiente, y es que ayer se hablaron de bastantes temas. Por ejemplo, pues la desaladora, el cuarto módulo, y precisamente pues también se ha titulado pues las portadas de ambos periódicos pues en ese sentido, ¿no? Entonces, por supuesto, también quería pedir titulares a nuestros tertulianos sobre esto, porque era uno de los grandes interrogantes. Al fin y al cabo estamos hablando del agua, del servicio de agua. Fadela Mojatar. Sí, bueno, pues yo creo que la visita del secretario de Estado, que bueno, pues como siempre es un alto representante del Ministerio del Gobierno, con unos temas tan sensibles como hemos tenido, máxime con el problemón de agua que hemos tenido, con las grandes averías que hemos tenido con la planta desaladora que todos hemos padecido. Desde el Partido Popular, además lo ha dicho esta mañana nuestro diputado Manuel Ángel Quevedo, nos ha parecido decepcionante. Pero no porque lo diga el Partido Popular, sino porque después de leer las declaraciones del secretario de Estado, resulta que le ha dicho no a todo lo que le ha planteado el consejero de Medio Ambiente de nuestra ciudad. Le ha dicho que no al proyecto que está planteado para unir dos calas de gran riqueza patrimonial. Le ha dicho que no a un tema muy espinoso que nosotros venimos demandando, y son las obras no de emergencia, porque no están revestidas con ningún informe técnico de emergencia, lo cual es gravísimo, de todas las escolleras, los diques de escollera de la Alcazaba y de Orcas Colorada, nada menos que 2.800.000 euros que ha hecho la ciudad sin ser de su competencia, y diciendo a la opinión pública que se lo iba a pagar el Estado. Le ha dicho que no. Y también le ha dicho que no a otra cosa sorpresiva que ha dicho que va a estudiar, que se ha sacado de la manga el consejero de Medio Ambiente a 3 meses de las elecciones, que dice que la planta incineradora ha llegado a su fin, lo cual es un anuncio absolutamente improvisado y disparatado,
y que le pide al gobierno, que como tú muy bien has dicho, el titular no es exactamente como lo pone aquí, no que se vaya a llevar enseguida los residuos orgánicos fuera, sino que lo ha pedido. Se ha solicitado. Entonces ha sido decepcionante. Yo no sé si por el trabajo previo que ha hecho el consejero de Medio Ambiente, si no había hablado con el secretario de Estado, o por lo menos lo que nos ha llegado a la opinión pública. También, antes de pedir los titulares, mencionar que por su parte el secretario de Estado de Medio Ambiente también comentó ayer, habló entre comillas de una modernización de esta planta, pero claro, pues el concepto modernización pues es muy amplio y no ha sido concreto en lo que se pretendería hacer, que eso sería pues un objetivo de la ciudad autónoma, a ver qué haría con esa planta. Y volvemos a repetir, pues el consejero de Medio Ambiente pide que se cierre directamente y que ya se trasladen esos residuos a la península. Así que con este apunte seguimos pidiendo los titulares, Rafael. Vamos, eso en principio es un brindis al sol, porque claro, se ha estudiado de qué manera se van a transportar esos residuos, cómo, en qué medios de transporte, de qué forma. No, hay un proyecto adecuado para que cuando esa planta, que evidentemente es un foco de intoxicación, sobre todo para los vecinos de ese barrio, que deben estar muy hartitos de olor y de malsano humo, evidentemente que esa planta tiene que tener unas modificaciones, unas variaciones para que sea menos contaminante para la ciudad, que es hacia donde se entiende que se debe caminar y donde toda Europa está exigiendo que se camine hacia ese orden. Pero claro, decirlo así es muy fácil. Es como si yo digo que mañana quiero que los Reyes Magos vuelvan a venir. Pues mire usted, los Reyes Magos vienen una vez al año y no van a venir cuando usted quiera. ¿Tiene usted algún proyecto para esos residuos? No. Es su voluntad, me parece magnífico, pero con las voluntades no se llega a ningún sitio, sino con proyectos reales. También me gustaría que hiciera algún apunte de la desaladora para que no se nos olvide, porque también, bueno, se ha titulado también que es una cuestión de 2 meses, que ya estaría lista y mejoraría pues el abastecimiento del agua. Sí, bueno, esperemos que el cuarto módulo desde luego nos dé un poco de agua de más calidad de la que tenemos ahora, que parece que nos duchamos en el mar y salimos de casa con todas las salitres todavía por encima y la cal. Parece ser que este cuarto módulo sí va a abastecer suficientemente en cantidad y calidad, mejora la calidad de agua, pero también hay que ver el coste que nos va a suponer el cuarto módulo en cuanto a coste de suministro eléctrico, en cuanto a coste de otros factores que también van a influir en el funcionamiento de esta misma planta, y si la distribución del agua va a seguir siendo la adecuada o si vamos a seguir teniendo unas pérdidas importantes del caudal. Bueno, pues el turno para Bien, por empezar por lo último que has comentado. Desaladora, sí, pero bueno, sigue con el tema de incineradora porque básicamente hay que simplemente decir que es una muy buena noticia el tema del cuarto módulo, sin lugar a duda, porque va a resolver gran parte de los problemas, ya no solamente respecto a la calidad del agua, porque evidentemente te obligaba a recurrir a cada vez a mayores profundidades para acceder al agua, sino además a reducir los cortes de agua que han sido endémicos en esta ciudad. Por lo tanto, lo de la cuarto módulo es una muy buena noticia y sobre todo, bueno, pues que parece que ya a cortísimo plazo va a ser una realidad. Evidentemente habrá que continuar con el tema de la mejora de la red de abastecimiento, que es no desusa, ¿no?, sino que parece del siglo XVIII, bien, como consecuencia de la falta de renovación de la misma durante muchísimos años. Y luego, respecto a la planta incineradora, en primer lugar, la política medioambiental, sobre todo utilizándola o poniendo como centro de esa política medioambiental, se le puede llamar como tal, la incineradora, ha sido un auténtico desastre, no solamente en temas de salud, de acuerdo, que hemos comentado absolutamente, sobre todo que ha tenido como los principales afectados los vecinos, sino de salud en general, colectiva y medioambiental. Es decir, y en segundo lugar ha supuesto, vamos a ver, la pérdida de muchos millones de euros. Una razón muy evidente, porque en lugar de apostar por el reciclaje, por la reducción de consumo de plástico, se ha alimentado la incineradora, entre otras cosas, pues para que la cuenta de resultados de remesa pues cuadre. Y ahora viene un gobierno que al menos conceptualmente como principio plantea ya, es decir, el cierre de la incineradora. Creo que en primer lugar como concepto hay que aplaudirlo. Es cierto que eso tiene que cuajar, tiene que materializarse en algo en concreto, pero lo que sí es cierto es que la política que se estaba llevando hasta hace nada es absolutamente insostenible desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista económico, y que ha sido mucho más cómodo ir quemando y contaminando y dañando la salud de la gente que obligando o animando a la gente a reciclar y a reducir el consumo de plástico.
Por lo tanto, lo que tenemos que coger, aplaudir en este caso la iniciativa de este gobierno, el cambio de paradigma que supone eso, y a partir de ahí esperemos que esto se cuaje lo antes posible. Pero qué cambio de paradigma, Mohamed. Si le faltan 4 meses para las elecciones y esto es un anuncio absolutamente improvisado y populista, no hay un proyecto detrás, no hay un planteamiento. Está hablando de modernización. Lo bueno era la incineradora. Perdona. Y quemar más plástico. Todo este tiempo. Y almacenar los residuos que ponen en peligro. La tuya y la mía. Pero pregunto, almacenar los residuos, no llevarlos, no trasladarlos a la península. ¿Sabes la cantidad de residuos? Digo lo que sería trasladar los residuos que ahora mismo se generan en la planta incineradora a la península, estaría generando una contaminación máxima, porque cada día tendría que estar embalándose y metiendo en el barco directo a la península bateas grandes todos los días. Tendría que trasladarse todo el día de la incineradora hasta el puerto, en camino hasta la península. Pregúntale a los de Ceuta cómo están, hasta la Coronilla y Yuyo, nada más que tienen 14 kilómetros de la incineradora, Fadela, esa es la medida. La incineradora, lo que hay que hacer es ir implantándole sistemas de mayor filtro para ir mejorando. Hay que reciclar. Hay también una política de reciclaje por el gobierno que lo hemos dejado. Hay que educar. Es que para llegar a eso pero para eso tienes que iniciar. Vamos a ver, Fadela. Mohamed, sinceramente, te estoy diciendo, nunca se ha tenido históricamente, igual Coalición por Vía lleva 20 años en la oposición. Tradicionalmente, la política ambiental, la política de la mesa, siempre se ha dejado fuera del debate político, porque siempre se ha entendido cuáles han sido las dificultades. Una ciudad como Melilla, que además es la única de toda España que no tiene vertedero, que es algo hacia lo que no es cierto eso. Vertedero de inerte, no tenemos vertederos de inerte. Había opciones. No tenemos vertederos de inerte, perdón, no tenemos vertederos de basura. Pero vamos a ver. De inertes, mira, tú fíjate, es un vertedero si de es inerte donde hay populista, también elementos no peligrosos, que sabes que es una categoría media. He confundido lo del vertedero de inertes con el vertedero de residuos heterogéneo, que es lo que tiene la incineradora. Fíjate, si es populista, que el Coalición por Melilla y este gobierno, bueno, el Partido Socialista, porque se han peleado en esa tónica general que nos lleváis, que nos dais todo el día asustándonos, que habéis firmado 35 años más dejar Endesa en la Plaza de España, pero que no hay proyecto, Mohamed, que es un hablaremos más adelante, que es un brindis al sol, que lo que ha dicho Pancho, que no tenéis proyecto, que no tenéis idea, que es un desconocimiento. Es como cuando dijo Hassan que iba a traer una desalinizadora portátil, con un desconocimiento total y absoluto, por favor. La incineradora. Se ha quedado el secretario de Estado así cuando le ha dicho que te iba a ayudar a llevarlo. ¿Sabes lo que cuesta llevarlo? Sí, la incineradora que ha generado y genera. No, vamos a ver. Habéis largado pero la habéis dejado ahí. El puerto que se hubiera llevado allí. Venga, por favor. La habéis dejado ahí. Pero si habéis reventado cualquiera. Bueno, vamos a dejar que hablemos a Lucián y pasamos a Rafael. La incineradora, que objetivamente genera un daño a la salud pública, ¿de acuerdo? Y al medio ambiente, que ha sido el centro de la política del Partido Popular en materia medioambiental durante 20 años, y que no era una opción desde ningún punto de vista, eso es en primer lugar lo criticable. En segundo lugar, en lugar de eso, se tenía que haber iniciado al menos un proceso para que la gente reciclara más, y se ha omitido, déjeme perdón, deliberadamente, por favor, déjame terminar, Mohamed, pues nos falta la verdad. Pero vamos a ver, déjame, mira, la estrategia es siempre la misma. Cuando se os dice algo que no os gusta, es sabotear. Déjame, vamos a ir concluyendo por esa parte para que no intervenga Rafael. Y además, como vienen estableciendo todos los protocolos y todas las leyes nacionales e internacionales, es decir, escoger, promover el reciclaje, habéis renunciado a eso porque os interesaba mantener. Está llena. Por favor. Vamos a ver, esto, vamos a tener un poquito de educación. Bueno, decir, ¿de acuerdo? Te lo pido, por favor. Si no se llega. No, pero ¿puedo terminar o no? Sí, ¿Puedo hablar? Vamos a concluir. A mí no me tenéis que decir nada. Es a la señora que diga, oye, que aprenda a respetar un poco los turnos cuando hablamos. Vamos a concluir. Sí. Me falta educación. No, voy a dejar terminar, pero no me falta educación. Pero no, es que te falta porque te he pedido, yo comprendo que esto es un debate, pero deliberadamente vas cortando para que uno no pueda plantear eso, y me parece a mí una falta de educación absoluta. Yo también a veces me equivoco y pido perdón, podías hacerlo también en este momento, pero no quieres. En segundo lugar, digo que en lugar de apostar por el reciclaje, es decir, no lo habéis hecho. ¿Por qué no lo habéis hecho? Porque no os ha dado la gana y habéis preferido mantener una incineradora a pleno rendimiento con las consecuencias para la salud, y ahora lo que no podéis precisamente, desde esa falta de legitimidad, reprocharle a este gobierno que quiere acabar con esa fuente de contaminación, es decir, reprochárselo a este gobierno. Es que es demencial,
Es que es inaceptable. Eso sí que es una falta de respeto a la opinión pública. Venir, Está- que tú digas ahora, le reprochas a este gobierno que quiere poner fin a esa, Sin proyecto. vamos a ver, a esa fuente de contaminación, si vosotros que habéis estado contaminando y dañando la salud de mucha gente durante mucho tiempo. Vamos Hombre, a por dejar, favor. vamos a dejar que Es intervenga que es Rafael y inaceptable. ahora Claro, es que vamos por a dejar que alusiones, intervenga. claro, es que por Si alusiones. estáis aludiendo uno al otro, Venga, tal, tienes Al final razón, el nuevo Pancho. interviene, Tienes vamos a- razón, luego Ya contestaremos. hablamos de Pancho. Vamos a repartir un poco el. Ya, Pancho, el no debate. deja hablar. La planta incineradora evidentemente tiene ya muchos años en funcionamiento y tendrá sus desperfectos y tendrá su menos efectividad que cuando aquella planta fue como algo nuevo que se instalaba en la ciudad y que era más recomendable evidentemente que el quemadero de residuos orgánicos que teníamos abierto en un boquete allí y que además los residuos de obra y demás se tiraban al mar directamente, ¿no? Esto vino a paliar en parte el gran problema que teníamos en ese sentido, pero es cierto que se va quedando anticuado. Anticuado entre otras cosas porque no pensamos que sea el sitio más idóneo donde está instalada esa planta. Esa planta podía haberse desplazado a la zona de contenedores que está medio vacía en un lado, hay allí 40.000 metros en el puerto disponibles, donde se debería de estar planteando una planta nueva, moderna, con las posibilidades que hoy día ofrece el reciclaje en sí, para hacer un real reciclaje, no un reciclaje de palabras que después se traduce en muy poca cosa, porque al final lo único que reciclamos un poco son los vidrios que se trasladan a la península en determinados momentos. Y es cierto que todos sufrimos el impacto de esa planta, porque no solo los vecinos del barrio, sino todos aquellos que nos damos nuestros paseos por Orcas Coloradas o utilizamos la playa en verano, también sufrimos los vapores y olores que desprende el monstruo, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Se ha perdido tiempo en ir pensando en una nueva ubicación para la planta, que sea más operativa que la que se tiene actualmente, porque lo otro de traslado de basuras a la península, Mira. no, yo tengo muy serias dudas de que eso se produzca. Claro. Ahora sí, Fadela, Pues lo que por decimos, alusiones. sí, por alusiones, Sí. que Mohamed no es que yo vaya, yo sé pedir disculpas Discúlpame, discúlpame si he podido, vamos a ver lo que sí. sé pedir disculpas cuando, pero yo lo que pasa es que lo que yo te decía y te reiteraba, pero dentro de un debate sano, sin intención de cortar a nadie, porque soy una persona, me considero una persona respetuosa, lo que te decía es que faltabas a la verdad cuando estabas diciendo que no se había trabajado en el reciclaje. Hoy por el incinerador como está, que no es el mejor sitio, porque podíamos haber tenido hasta una superficie ganada al mar equivalente a 50 campos de fútbol en la ampliación del puerto, y aquí se ha volteado y se ha usurpado ese derecho del desarrollo de la ciudad de Melilla a crecer en suelo y se han formado un puro Coalición por Melilla y el Partido Socialista. Una de las opciones era llevar allí todas las instalaciones contaminantes y tóxicas de esta ciudad. La Shell que está en Alfonso XIII, la incineradora que está en medio de un barrio, Endesa, que Coalición por Melilla acaba de firmar 35 años más de Endesa en la propia Plaza de España. De verdad, que digáis que hemos estado manteniendo una actitud y una política contaminante es para que se os caiga la cara de vergüenza, me permitís la expresión y con todo el respeto. Hoy por hoy la mejor mecanismo que hay con los filtros que se le han puesto, lo de la incineradora, claro que nadie las quiere allí, no tenemos solo en Melilla, pero sí, por supuesto, habría que estar diciendo que se cambiara, que hubiera una alternativa. Lo que yo he criticado es que el consejero, primero sin haber hablado con el Estado, que el 50% de la incineradora de Remesa pertenece al Estado, segundo sin habérselo dicho a sus socios, tercero sin haber visto que de qué alternativa, porque esto tiene un coste grandísimo, tanto en contaminación como dinerario, de poder trasladarlo, como él dice, a la península, y que le pregunten a Ceuta lo que está ocurriendo. Y por cierto, si se ha hecho una política de reciclaje, todos los puntos limpios que ha estado estos años inaugurando el consejero de Medio Ambiente, todos los contenedores, todo lo que se está poniendo en la ciudad de reciclaje, lo ha hecho el gobierno a lo largo de todos estos años. O sea, que es que una cosa es hablar con unos parámetros de realidad y otra cosa es faltar a la verdad. Vamos a concluir esta primera parte, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y continuaremos con el debate, porque ya que se ha mencionado ya en esta primera parte pues esos 35 años de prórroga a la planta de Endesa, también está dentro de los temas del debate, así que esto será después de publicidad. Muy buenas
buenas noches de nuevo. Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos pues con el debate, con la tertulia de la réplica de Popular Televisión Melilla, y seguimos en materia de medio ambiente, pero vamos a cambiar un poco de asunto, y es que también pues en los últimos días pues una de las principales noticias ha sido pues esa concesión por 35 años más. Desde la autoridad portuaria dicen que son 10 más 25, así lo quieren explicar, pero al final son 35 años pues de esa prórroga de Endesa para que se quede pues en pleno centro de la ciudad, al fin y al cabo. Así que hablaremos de esto porque ha tenido pues bastante controversia, es que es una de las preocupaciones, porque también es una planta bastante contaminante, aunque también se dice que tiene que cumplir unos requisitos en estos próximos años, como pasar al gas natural licuado, por ejemplo. También la empresa pues aumenta el pago a la autoridad portuaria, el canon anual pues de 700.000 euros a 2,1 millones de euros. Y se verá pues también si la empresa pues cumplirá con ciertas condiciones, pues por ejemplo para que sea más sostenible, pero sobre todo pues desde algunos partidos se pide el traslado pues de esa planta. Así que vamos a pedir titulares en este asunto. Empezamos por Fadela Mojatar. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de medio ambiente, por eso digo que es irritante la política destructiva que está infringiendo a esta ciudad y a la ciudadanía melillense el gobierno de la nación y el gobierno de esta ciudad. O sea, no solo, y vuelvo a repetir, porque es que no por mucho repetir las cosas dejan de tener el valor importante y la vital trascendencia para nuestra ciudad, que era ganar terreno al mar, y no que nos estén vendiendo que van a hacer una isla en el mar, mañana que nos digo que van a hacer un aeropuerto intercontinental, que nos están tomando el pelo de una manera tan vil, nos han quitado donde íbamos a trasladar todas las sustancias tóxicas, y ahora además por dinero, que debería de haber puesto sobre la mesa Puertos del Estado y el propio gobierno, se le permite a Endesa carta blanca para que estemos en el centro de la ciudad 35 años más. Y tenemos todavía también la insolencia de decir que el Partido Popular no ha estado trabajando por el medio ambiente de esta ciudad. Es uno de los pues, de mayores castigos. Creo que van a tener que pasar décadas para que podamos olvidar el daño que, repito, nos ha hecho el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, y esta es una prueba también, y el tema que, como digo, es irritante, el tema de Endesa, que se le haya dado carta libre también para estos 35 años que se le han firmado a cambio de dinero. Rafael Giles. Vamos a ver, condenados 35 años más a sufrir la gran contaminación de la planta productora de energía que tenemos en la ciudad, que va a seguir contaminando exactamente igual. A todo esto no haría falta ninguna ampliación del puerto, puesto que hay metros suficientes para haber trasladado allí la planta productora de energía. Y después nos cuentan que en 10 años tienen que hacer una serie de modificaciones. Pues, hombre, se supone que en 10 años algo habrán mejorado un poco el sistema, pero vamos, que tampoco se le obliga a nada dentro de la firma. No entendemos que la autoridad portuaria, que cediendo los terrenos de la zona de puerto, cobrando el mismo canon, obligando a la empresa a trasladarse a la zona portuaria, y todavía quedarían ahí libres una serie de miles de metros para poder dedicarlo a otras cuestiones, a cuestiones de ocio, a cuestiones de parque y jardín. Y por tanto no entendemos cuál ha sido el móvil para que nos condenen a 35 años de tener la misma contaminación en el centro de la ciudad. Sí, vamos a ver, evidente otra vez al lado de la verdad de Madrid. Se quejan de la Endesa, en este caso del emplazamiento de Endesa, es decir, que es mucho menos contaminante que el tema de la incineradora, y sin embargo mantienen durante 20 años, insisto, un punto de alta contaminación que ha generado y generará para muchas generaciones graves daños, porque alguien tendrá que responder, sobre todo en particular a los vecinos de esa zona del Monte María Cristina, que han venido sufriendo con sus hijos, es decir, la ubicación de un centro altamente contaminante como la incineradora. Y de eso hay una responsabilidad, porque había opciones para al menos ir dependiendo progresivamente menos de la incineradora. Es decir, habiendo, por ejemplo, reduciendo o limitando a través de reglamentos el uso de los plásticos, pues, es decir, animando al reciclaje, sistema efectivamente de devolución y de retorno de envase, absolutamente nada. Es decir, estamos contaminando y dañando la salud durante 20 años de los vecinos directamente, y además con grave peligro para la salud, y ahora nos quejamos y sin embargo nos olvidamos de eso y nos preocupa y hacemos y sobreactuamos
cuando hablamos de Endesa. Por lo tanto, vamos a ver qué política es esa. Lo que sí es evidente, insisto, es que durante estos 20 años, desde la administración local, se ha llevado a cabo una política medioambiental absolutamente desastrosa y que ha sido denunciada por todas las asociaciones ecologistas, locales y nacionales, y que desde hace muchísimo tiempo venían reclamando un cambio de paradigma. Es cierto que hay muchas cosas que mejorar. Desconozco lo que ha pasado en Endesa. En principio, vamos a ver, creo que había ubicación suficiente para que efectivamente se trasladase aquello. No sé a qué criterio responde, sinceramente, efectivamente que se mantenga ese emplazamiento. Lo que sí digo que es evidente que lo que no se puede, cuando uno no tiene la legitimidad moral, después de lo que se ha hecho con la incineradora y de incumplir todas las leyes nacionales e internacionales en materia particular de reciclaje, ahora venir y sobreactuar y hacer como si le preocupara a uno el medio ambiente o la salud de los melillenses. También llevamos un gobierno de 4 años que tampoco... Claro, no, sí, es evidente, no, lo que quiero decir, sí, lo que es evidente es que es necesario un cambio de paradigma. Es decir, no se puede seguir, las limitaciones geográficas pueden condicionarlo, ¿de acuerdo o no? Pero creo, yo no estoy de acuerdo contigo, que hay espacio suficiente para que, sobre todo, lo que sí no era necesario, porque a esta altura del siglo XXI era una planta incineradora, porque había alternativas, mucho más respetuosas con la salud y con el medio ambiente, y no se ha hecho, ¿de acuerdo o no? Lo de Endesa, que efectivamente puede generar muchas mayores dificultades de carácter técnico, ¿de acuerdo? Pero aún así eso no es pretexto para que se mantenga allí. Lo que sí es cierto es que es evidente que la situación heredada por este gobierno ha sido absolutamente infumable, nunca mejor dicho. Y no se puede decir, oye, mantengo la incineradora a costa de la salud de los ciudadanos y luego hacer y sobreactuar y decir que me preocupa el medio ambiente y la salud de los melillenses. No, eso sí que no se puede hacer. Hay comparación entre la contaminación que genera la incineradora y la contaminación que genera Endesa. Endesa es muchísimo más contaminante, remesa casi nadie y además produce electricidad limpia también. Y residuos reciclamos todo, papel, cartón, vidrio, envase, pilas, acero, todo eso se ha estado reciclando a lo largo de estos años, se ha estado reduciendo. Incluso lo que se lleva el reciclaje, Fadela, se ha ido reduciendo. No falta la verdad, sí, no falta la verdad, sí, todo eso Fadela. se ha hecho en políticas de reciclaje en todos estos años. Claro que hay que quitársela, pero hay que llevársela de allí. Pero si se acaba el debate con que nos habéis mutilado media ciudad y os habéis quedado tan tranquilos. Entonces no podéis estar diciendo que vais a quitar la incineradora, que decimos simplemente que no tenéis proyecto, que es un mensaje populista, sin nada detrás, sin una alternativa, cuando estáis condenándonos a tener 35 años más Endesa en el centro. ¿Quién va a hablar de políticas absolutamente contradictorias y esquizofrénicas por lo que estáis haciendo vosotros? Eso no tiene ninguna defensa. Entonces, no digas que no se está haciendo, porque todo eso que se está haciendo y todo lo que ha ido inaugurando en estos tiempos, Hassan Mojatar, es lo que se ha encontrado hecho. Por cierto, afortunadamente también habéis encontrado todo el ciclo del agua, por fortuna para toda la ciudadanía melillense, del agua, y ya vamos a tener, parece ser, que el cuarto módulo de la desaladora. Por cierto, que el secretario de Estado podía haber venido, que suspendió su visita cuando estábamos pasándolo tan agriamente este verano con el tema del agua, porque aquí el Partido Socialista ha hecho una dejación y un abandono increíble. Sí, vale, vamos a ver, no, por favor, yo no voy a utilizar palabras gruesas. Yo no utilizo palabras gruesas de la forma si me permite, de política. No, si me refiero a lo siguiente, a que digas que falta la verdad. Yo no voy a coger, es decir, tú te sientes en una atalaya y tienes el sentido de la verdad y lo que es cierto y lo que no es cierto. Yo no voy a hacer eso. Lo único que voy a decir, que lo que sí es evidente, que si, por ejemplo, en el tema del agua estamos en esta situación, es por la falta, es decir, de responsabilidad y la falta efectivamente de proyectos de esta ciudad en particular, de los gobiernos anteriores con el tema de la desaladora. Sí. Pero si en el 2019 habéis encontrado, vamos a dejar un momento que planificado, firmado. Vamos a dejar un momentito que hable. No solamente por eso, sino porque efectivamente la red... Ese gesto que acabas de hacer, vamos a ver, no lo sé, si te rogaría, por favor. Estás hoy muy susceptible. Es posible, es bueno, posible. Creo que sí, está muy susceptible. Bueno, ya no hablo mucho con la mano. Vamos a centrarnos en... No, bien, de acuerdo, entonces discúlpame, me he equivocado yo. Bien, estaré muy susceptible. Lo que sí te comento es que la red de abastecimiento absolutamente deteriorada tiene que ver con la falta de inversiones por parte de los gobiernos anteriores en la misma. La consecuencia ha sido filtraciones que tienen al fin de cuentas su efecto, y es en los numerosos cortes y la falta de residuos hídricos. En segundo lugar, el cuarto módulo ha sido posible con este gobierno. Ha sido posible con este gobierno. Y saltáis siempre con el mantra que precisamente todo lo que se venía haciendo por este gobierno es que lo han dejado preparado. Pues oye, haberlo hecho. En eso sí, por supuesto. Haberlo hecho. Paula, todo, con orden.
ningún proyecto, es decir, ninguno Por de los favor, ninguno de los planificado, proyectos. Si no, os corto, presupuestáis hasta con os dinero. corto porque Termino. al final Sí, sois sí, vosotros sí, los sí, que estáis debatiendo siempre. Termino, perdona, Sí, termino, sí. termino. No, ya sé que tiene ganas de darle pancho, si no pasa nada. Yo no, pero pues estamos hablando del reparto de tiempo. No. Mojameo y está susceptible e irascible. Termino. Aula, Al ser ponlo tres, en su sitio. al ser El tres, 2023 es más la difícil que haya un Junta debate. regular. No, Es sí, más Está difícil que haya un regular. debate entre tres porque No, sí. también al final Termino. pues, Coalición por Melilla y Partido Popular al final. Termino. Lo que no se puede coger es si los principales responsables de la falta de recursos hídricos y de la mala calidad del agua de esta ciudad, que ha sido efectivamente el gobierno popular, venir aquí, es decir, con esa cara de cemento y decir absolutamente lo contrario. Pero dicho eso, en segundo lugar, hay una desastrosa, es decir, ha habido una desastrosa política medioambiental y eso es responsabilidad del Partido Popular. No voy a decir mía porque yo no he estado en ningún gobierno, ni en el anterior ni en este. Tú si has participado en gobiernos anteriores, alguna responsabilidad tienes, pero no yo, que no he estado ni en uno ni en otro. Pues yo creo que la a política pasar al medioambiental turno ha de sido Rafael. desastrosa desde hace ya muchos años con unos y otros colores políticos en el gobierno. Es verdad que el cuarto módulo ya estaba planificado. Gracias, Pancho. Y es cierto que había un proyecto sobre el cuarto módulo que se ha llevado a cabo Evidente. ahora. También es 20 cierto. años. Que para ya llevar se, a que cabo- se firmó en el 19, sí, Mohamed. Sí, yo no he Pero venido aquí a vamos a blanquear dejar ningún- No, que digo, hable no, pero hay que Rafael. ser. Se yo firmó te en lo el sé. 19. Digo que 20 años para un Se firmó en el presente 19. llega este gobierno. Sí, sí. ¿Por qué no dejas y hablar a Pacho? Pero no, Sí, no, sí. si no te interesa. Vamos, sí, no, Vamos a Vamos. dejar, Déjame hablar. vamos, Mira, vamos vamos a dejar por favor Lo que sí, dejéis a- no cabe duda es que a el cuarto Rafael, por módulo favor. debe estar funcionando cuanto antes, por lo menos para que podamos tener agua en casa ducharnos. de cierta calidad y ducharnos con la boca abierta sin tener que cerrarla para que la sal no nos entre y la cal no deje el pelo como nos lo deja. Eso es más que cierto. Pero sí, yo que sí quería enlazar el tema de la planta productora de energía con la zona de bajas emisiones que se está planteando. Es decir, esto es un tema que viene de Europa, había que hacerlo. Se diseña una especie de almendra que deja fuera la Plaza de España, claro, para que no afecte a la planta productora de energía, que está justamente en esa zona, y claro, quedaría muy feo, ¿no?, que en la zona de bajas emisiones no puedan circular una serie de vehículos, pero sí la planta productora de energía, que es la que más contamina, seguiría funcionando en la misma, con la misma cuantía y con la misma contaminación. Zona de bajas emisiones que por otra parte, bueno, tenemos el nombre de ello, que hay que poner una pegatina en los coches, que los coches que podrán circular, no lo sé, porque todavía no está el reglamento efectivamente publicado, podrán circular vehículos eléctricos por esa zona de bajas emisiones, vehículos eléctricos que se tienen que recargar con la energía de la planta productora de energía, que contaminará más, puesto que tiene que desarrollar una mayor producción de electricidad para que esos vehículos vengan funcionando. Zona de bajas emisiones, que tampoco sabemos si hay vehículos que no podrán transitar, si los residentes podrán transitar, si los comerciantes podrán estacionar o no, tampoco lo sabemos, pero vamos, que entendemos que esa zona que se ha delimitado como zona de bajas emisiones, teniendo al lado la planta productora de energía, seguiremos teniendo los mismos problemas de contaminación. Y vamos a relacionar también precisamente, ya que ha mencionado la zona de bajas emisiones, no sé si pues, en comparativa sí. o por Bueno, ser nosotros al hemos final hecho, centro de la ciudad. sí, nosotros hemos hecho una propuesta esta semana con el tema de la zona de bajas emisiones, poniendo, por ejemplo, en Sevilla, y además es un alcalde socialista, porque la normativa está, no porque sea un alcalde socialista, pero por poner un ejemplo, que no es nada partidista, que, por ejemplo, la zona que ha elegido Sevilla de bajas emisiones lo ha llevado a la isla de la Cartuja. Nosotros lo que hemos propuesto es que la zona del centro es una zona pues lo suficientemente con concentración de comercios, de hostelería, que pensamos que si tenemos que concentrar allí la zona de bajas emisiones estaríamos perjudicando a toda la zona empresarial de allí, porque sabemos un poco lo que ocurre en la ciudad, que también crearía una tensión de tráfico alrededor de la gente siempre buscando aparcamiento para poder estar. Y lo que hemos propuesto es que el parking de Isla Talleres, porque nosotros dejamos una gran infraestructura todo rodeando el centro, el de Cruz Roja, el parking debajo de la Plaza de la Escultura y el de Isla Talleres, todo además con precios que todos vemos cuando salimos a la península, los precios de los parkings, unos precios muy asequibles, que Isla Talleres se convierta en un parking gratuito, siempre en horario diurno, y que la zona de bajas emisiones pudiera trasladarse a cualquier otra zona. ¿Por qué? Porque también el trabajo que hicimos previo para toda la peatonalización del centro, que ahora está terminando, creemos que es la mejor apuesta por trabajar por la calidad del aire en la zona del centro. Un parking gratuito, terminar con toda la peatonalización que ya se está terminando y no perjudicar de una forma tan directa a empresas y a hostelería y a comercio y poder hacerla en otro sitio. Que con esta medida lo que estamos potenciando es
el único beneficiado en este caso es el centro comercial, porque los melillenses somos así. Hay que desplazarse en vehículo hasta la puerta del establecimiento donde vamos a comprar. ¿Y quién se favorecería de esto? Pues sí, es verdad que el centro comercial, que tiene zona de estacionamiento libre y de circulación libre de vehículos. Como no tenemos mucho tiempo, no tenemos ni 5 minutos, Mohamed Bouchian, en cuanto a este asunto, zona de bajas emisiones. No, simple y llanamente, bueno, me parece a mí en primer lugar que es más bien impuesta por la ley de cambio climático. Es decir, todas las ciudades, los ayuntamientos tienen que reservar efectivamente esos espacios o excluir de esos espacios sobre todo a los vehículos contaminantes o más contaminantes. Me parece una buena opción porque de esa manera además obligas a la gente efectivamente a que utilice vehículos cada vez menos contaminantes y bueno, creo que es algo que se ha iniciado. Necesita detrás un proyecto para resolver los problemas de operatividad, sobre todo en una ciudad tan pequeña, porque no puede reducirse en una zona. Esas zonas de baja emisión tendrán que efectivamente ubicarse en distintas zonas y en el caso de Melilla pues es un tanto complicado, pero la ley de cambio climático obliga, además porque es una tendencia que es ya en toda la Unión Europea. Lo que sí, yo, y con esto termino, no quiero ser un poco, lo que no se puede pretender es que, si yo me pregunto de si durante estos 20 años, hablando en este caso con Fadela, me gustaría que trasladara a los melillenses algo de lo que han hecho. Ya te lo he dicho. Déjame terminar, porque es una pregunta retórica. Sin nada, ni en el aspecto de la incineradora, absolutamente, ni en las zonas de baja emisión, ni en el tema de la mejora de la red de abastecimiento, es decir, ni en el tema del cuarto módulo, 20 años, es decir, para el cuarto módulo. Y pretender ahora dar lecciones en segundo lugar, termino, es irascible, es el que hace ademanes, es el que corta a un compañero de manera constante, lo interrumpe para que no pueda exponer sus argumentos, es decir, no efectivamente quien trata de coger, escuchar y responder. Entonces, pero básicamente me gustaría que trasladase a los melillenses qué se ha hecho en política medioambiental, nada, ni en el agua, ni en el tema de política medioambiental, absolutamente nada. No tenemos mucho Yo tiempo. termino solamente. Fadela. Creo que el gobierno de la ciudad que está ahora debe agradecer, como mínimo, haberse encontrado una ciudad que se le ha dado la vuelta como un calcetín, pero por lo menos se ha podido disimular un poco. ¿Pero qué habéis hecho durante los 20 años? Todo. Nada. La ciudad está cambiada. Pero de arriba abajo. ¿Pero qué? No sé, que me está preguntando. ¿La red de abastecimiento? Necesito 2 horas. ¿La red de Mira, en el año abastecimiento? 2019, en abril, se ¿La dejó desaladora? firmado, ¿Lo habéis hecho? presupuestado y planificado el ¿La ciclo del incineradora? agua. Desde luego la red de ciclo del fecales agua, sigue igual o peor que el ciclo estaba. del agua, La incineradora. hasta como está, Pregúntaselo a los vecinos de Montemerequín. la La red de desalinizadora de fecales agua. sigue igual o peor que Momento. estaba, porque los vertidos siguen yendo al río de Oro, vertidos de fecales, que tampoco se ha hecho nada por remediarlo. Fadela, No, que es que le estaba contestando a Mohamed que necesito muchas horas para explicar todo lo que se ha hecho en estos 20 años. Pero el tema... Pues yo te lo he explicado en 2 segundos. No, ya lo sé, la frase hecha es muy fácil. En el año 2007 se empezó todo el proceso del ciclo del agua hasta llegar, si Dios lo quiere, Dios mediante, y si ya no vuelve a meter más la pata, el pobre consejero de Medio Ambiente, que dentro de 2 meses ya podamos tener agua. ¿Por qué podemos tener agua de calidad y 24 horas al día? Porque se lleva trabajando en un plan de agua. Esa condescendencia, con ese paternalismo con el consejero. Yo no lo tengo. El consejero, cada vez que habla, y se lo hemos reprochado ayer, nos falta mucho respeto y sobre todo desacredita al que dice algo. Ay, no, tú no sabes nada, no sé por qué dices eso. No lo digo así, lo digo porque necesitamos todo que siga funcionando. Toda la planta desalinizadora tiene años en varios módulos. Y te vuelvo a repetir que en el año 2019, después de cambiar kilómetros y kilómetros de tuberías de agua, se dejó firmado, planificado ni el 15% de la red de abastecimiento. Si es que cualquier cosa que ni el 15%, Fadela. Tenemos que ir concluyendo. No sé si Rafael tiene algo más que aportar, porque si no, no tenemos más tiempo, si no, no cuadra. Así que si no hay nada más que decir, voy a tener que cortar. Desde luego habría que buscar una alternativa tanto a la planta productora de energía como a la planta de reciclaje. Vale, ya a ver si pues en otras ocasiones podemos ampliar un poquito más el debate y sobre todo pues con la zona de baja emisiones, pues si hay alguna modificación, si hay alguna novedad, pues también seguiremos hablando más concretamente pues de esta medida para la ciudad. Así que ahora sí, pues toca despedirnos aquí en el programa, pero por supuesto puedes despedirnos de los tertulianos y muchísimas gracias, Fadela Mojatá. Gracias a vosotros. Gracias, Rafael Ginel, y gracias, Mohamed Bouchian, pues por estar los 3 aquí en la réplica, en la primera tertulia de este año 2023. Muchísimas gracias a los espectadores, como siempre, por ver este programa de debate. Les esperamos la semana que viene, por supuesto el martes, con el programa de entrevista. Muy buenas noches.